Y acá estamos. Conste que yo no quería llegar hasta acá, pero ustedes me obligaron. Intenté con palabras, intenté con catástrofes naturales, intenté con personas que sacudan al mundo con sus decisiones, intenté con canciones, con películas, con libros de ciencia ficción, intenté con tornados, con huracanes, intenté con veranos fríos, con inviernos calientes, con diferencias de 20 grados de la mañana a la noche, intenté descongelando los lugares más helados. Me metí con todo lo más universal. Al principio pensé que no estaban viendo mis señales, o simplemente me estaban ignorando. Pero decidí ser paciente. Les di años y años de ventaja para que algo cambie y me siguieron ignorando. Un día lo decidí. Me planté firme, me puse de pie y grité tan pero tan fuerte que nadie pudo hacer oídos sordos a mis quejas. Me mordí la lengua antes de pedir por millonésima vez piedad. Me aguanté las lágrimas, viendo el egoísmo que los caracteriza. En mayor o menor medida, dejé que se me estruje el alma, viendo cómo dejan pasar la vida, corriendo atrás de cosas insignificantes. Quise frenarlos, pero ya estaba acá. Esas historias y películas que ven para escapar de los problemas eran más reales que nunca. Se estaban haciendo carne en ustedes. Y cuando no pude con mi ingenio y me quise meter, ya era tarde, la revolución se había desatado y yo me sentí muy culpable. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo más triste? Que ustedes seguían ahí y paradójicamente yo seguía preocupándome por ustedes, mientras que ustedes no se preocupaban ni por ustedes mismos. Dicen que hay cosas que nunca cambian, pero yo no quiero resignarme a esa idea conformista. Así que decidí jugar mi última carta y ser fiel a mí mismo, poniendo algunas verdades sobre la mesa. A veces creo que relatarles todo como si fueran nenes que están aprendiendo algo nuevo es la única forma de que vean la realidad. Así que ahora esto es entre vos y yo. Acá te dejo una descripción breve de las cosas impensadas que hiciste estos últimos días. Invertiste horas en superar la cantidad de jueguitos que podés hacer con un papel higiénico. Inventaste un circuito entero de juegos como si fueras la persona más experimentada en parques de diversiones. Aprendiste cosas inútiles, pero que cuando en unos meses todo haya pasado y lo necesites, lo vas a seguir recordando. Rompiste cosas intentando hacer los 1000 challenges que te propusieron. Desarrollaste la paciencia al máximo y descubriste que después de todo, la respiración y contar hasta 1000 puede ser la receta de la felicidad. Intentaste decir rápido y bien, es imposible hablar mal de Arturo, como si fuera el examen más importante de tu vida. Dejaste que la escoba deje de ser solo un símbolo de la limpieza y le permitiste ser tu nueva aliada. La usaste para comprobar tu flexibilidad. Demostraste que la NASA tenía razón y que ese día sí se quedaba parada, sin ayuda de nada. Y como si fuera poco, usaste tu tiempo para hacerlo, filmarlo y mandarlo a tu gente para recibir una foto de otra escoba flotante de vuelta. Le enseñaste juegos a la nueva generación como la batalla naval, ese juego viejo que tenías olvidado y que no necesitaba más que un papel y un lápiz. Ejercitaste y probaste disciplinas que no sabías ni cómo se pronunciaba el nombre, porque es todo lo mismo. Kickboxing, aerobox, zumba, clásico, crossfit, aevo, urbano, yoga, acroyoga y todos los yogas. Limpiaste lugares de tu casa que no sabías ni que existían. Y no solo eso, sino que lo disfrutaste porque lo sentiste productivo. Revolviste el baúl de los recuerdos para mostrarle al mundo tu versión bebé, aunque en el fondo sabes que amás ver fotos tuyas de esas épocas. Aprendiste a hacer videollamadas de 2, 3, 4 y 5 y hasta 40 personas, siendo que hace un mes no sabías ni cómo mandar una foto por WhatsApp. Viste películas de chicos, de grandes, nuevas, viejas, comedia, romance, suspenso, dramas. Dejaste de lado tu fama y el negocio de tu carrera y accediste a dar clases online y conciertos gratis a todo el mundo. Cantaste y bailaste, cosas propias, cosas nuevas, cosas viejas, cosas de otros, y decidiste de una vez por todas exponerlo al mundo. Total, hiciste el ridículo de 1000 formas, porque pareciera que te estás dando cuenta de que no es tan grave, ni sos tan serio como pensaste que tenías que ser. Explotaste tu creatividad al máximo, porque te quedan horas y horas solo, o acompañado con la misma gente, y te sorprendiste de las cosas que podés hacer. Pintaste mandalas, aunque un mes atrás te parecía que pintar con lápices era solo para los nenes. Cocinaste cosas saludables, cosas gordas, cosas nuevas, porque de repente te sobra el tiempo.
Encontraste un equilibrio entre ser feliz comiendo esas cosas que tanto te privas de comer y el cuidarte porque tenés que estar sano. Te sumaste a eructar y mandarlo por Instagram solo por diversión. Descubriste nueva música y nuevos artistas, nuevos autores y escritores. Desempolvaste juegos de mesa que tenías olvidados. Accediste a aprender cómo se usa TikTok y descubriste que te divierte filmarte actuando audios de otra gente. Porque al final, era divertido reírse de uno mismo. Y así podría seguir con una lista interminable. Y solo van unas semanas. No sé vos, pero yo estuve analizando un poco toda esta situación. Y si bien, como dije antes, pareciera una catástrofe de lo que no se puede sacar nada bueno, en algún punto, muy optimista, se podría considerar que terminó siendo un regalo, de esos que no pediste ni te esperabas, que no sabes cómo usarlos, pero que al final de cuentas lo guardás por años para mostrarlo a todos. Pensalo. Ya no tenés la excusa del tiempo, del trabajo, de la plata, del clima. Quizás hasta descubras cosas nuevas que puedas seguir haciendo cuando toda esta locura termine. Hasta es posible, si es que tengo mucha suerte, que finalmente la gente entienda que en conclusión son todos iguales. Sé que te enoja la situación, te entristece, créeme que a mí también. Pero sacale provecho, porque peor que intentar un cambio tardío es ni siquiera intentarlo. Así que termino pidiéndote un favor. La próxima vez que necesite ayuda, espero poder pedirlo sin gritar y solo una vez.